buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Saludos a todos mis estimados hermanos que me acompañan en este estudio bíblico. Hoy continuamos con el capítulo 5 y quiero hablarles acerca de el papado y la estructura de la iglesia. Vamos a iniciar con la introducción del tema y la tesis central. El paradigma eclesiológico es uno de los pilares que definen y sostienen todo el sistema teológico del catolicismo romano. Según los documentos oficiales de la Iglesia de Roma, particularmente la Profesión de Fe del Concilio de Trento, se exige a todo fiel la siguiente declaración, abro comillas: reconozco la Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana como madre y maestra de todas las iglesias. Prometo y juro verdadera obediencia al Pontífice Romano y su magisterio infalible, cierro comillas. A esta declaración se suma el dogma del Concilio Vaticano I, primero, que ratificó el primado universal del Papa, consolidando una estructura que es esencialmente jerárquica. Dentro de esta jerarquía institucional, la teología romana establece una diferencia abismal entre el clero y los laicos, afirmando que el Papa y los obispos operan bajo una jerarquía de jurisdicción que les confiere el poder pastoral supremo para enseñar y gobernar. Más aún, la dogmática Roma enseña que esta jerarquía no actúa simplemente como un instrumento ministerial, sino como mensajeros representativos de Jesucristo en la tierra. El romano pontífice es entronizado, así como la cabeza visible de la Iglesia y el vicario de Cristo. La doctrina del papado y la invención de una estructura jerárquica institucional, o sea, la división del clero laico, constituye un grave desvío eclesiológico que usurpa la autoridad soberana e intransferible de Jesucristo como única cabeza de su Iglesia. Al elegir a un monarca terrenal como vicario de Cristo e instituir una casta sacerdotal mediadora, el sistema romano desplaza el ministerio actual y directo del Espíritu Santo, somete la conciencia del creyente a un poder humano falible y socava la suficiencia de la mediación directa y perfecta que Cristo conquistó para todos sus redimidos. A continuación, voy a presentarle el cuerpo argumentativo y los textos bíblicos expresos que refutan esa doctrina. La apologética romana históricamente ha intentado fundamentar el primado papal apelando a un texto central de los evangelios. El teólogo Richard Ramsay señala, abro comillas, el pasaje bíblico citado para defender el concepto católico del papado es Mateo 16, 13 al 20. El texto declara lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y hallamos allí la respuesta de Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Roma interpreta que esta roca es la persona de Pedro y su sucesor episcopal en Roma, otorgándole supremacía universal e infalibilidad. Sin embargo, exegéticamente, la roca, Petra, fundamento inmovible, que es lo que significa, sobre la cual se edifica la iglesia, no es el frágil ser humano, Pedro, que en el original sería Petros, que es piedra pequeña, sino la magna confesión de fe que él acaba de proclamar, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que es sobre la persona y la obra de Jesucristo que se sostiene la iglesia. La escritura y la historia de la iglesia primitiva no brindan ninguna evidencia de que Pedro haya actuado como un papa, con jurisdicción suprema e infalible sobre los demás apóstoles. Frente a la estructura jerárquica y papal, la teología evangélica opone la enseñanza innegociable de la revelación bíblica. Observemos lo que dice Juan 14, 16, y es que nos habla acerca del único y verdadero vicario. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El teólogo Francisco La Cueva nos recuerda que en la iglesia solo hay autoridades divinas y que la autoridad del Espíritu Santo es el único vicario de Cristo en la tierra, según lo expresa el Evangelio de Juan 14, 16, y único intérprete infalible de la Escritura. Cristo no dejó a un jerarca romano como su sustituto para gobernar a la iglesia en su ausencia corporal. Él envió a la tercera persona de la Trinidad. Sustituir al Espíritu Santo por un obispo terrenal es usurpar el trono del Consolador divino. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, 9 al 10, y 1 Pedro 5, 3, hablando sobre el sacerdocio universal. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y a los pastores se les ordena pastorear, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, o sea, el clero, sino siendo ejemplos de la grey, laos. Este es uno de los golpes más letales a la estructura romana. La Cueva subraya que la identificación que el propio apóstol Pedro establece aquí entre el laos, que es el pueblo de Dios, y el cleros, que es heredades o clero de Dios, muestra claramente que la diferencia entre clérigos y laicos no tiene fundamento bíblico. Todos los creyentes verdaderos son sacerdotes. Además, el nombre técnico griego para sacerdotes es hiereus. Solo se aplica en la nueva alianza a Jesucristo. Ningún otro ministro de la iglesia es jamás llamado por ese nombre en el Nuevo Testamento.
La jerarquía sacerdotal romana es, por tanto, una invención humana ajena a la enseñanza que nos dejó Dios por medio de los apóstoles. La jerarquía sacerdotal romana es, por tanto, una invención humana ajena a las enseñanzas de las Santas Escrituras. La estructura de un papado supremo y un sacerdocio institucional es un atentado directo contra la gloria de Jesucristo. Según la doctrina de la Reforma basada en las Escrituras, abro comillas, todo lo que obliga a la Iglesia es de derecho divino. La autoridad de Jesucristo, único jefe, Señor, Rey, Salvador y Juez de la Iglesia. Cuando Roma exige verdadera obediencia al pontífice romano e instituye una estructura donde la cúpula gobierna infaliblemente, está negando de forma práctica que Jesucristo sea la única cabeza viva y operante de su cuerpo. La existencia de una casta clerical que reclama poseer el poder exhaustivo de canalizar la gracia divina a través de los sacramentos y la absolución, eclipsa la suficiencia del acceso que Cristo conquistó en el Calvario. Si la congregación depende de un papa infalible para no errar y de un sacerdocio ordenado para ser alimentada, la mirada del hombre se desvía del buen pastor hacia los pastores asalariados. El Evangelio de la Gracia declara que, por el contrario, que el velo del templo se rasgó en dos. Cristo, nuestro único hiereus, o sacerdote, abrió el acceso directo para que todos nosotros, constituidos como un real sacerdocio, podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, gobernados exclusivamente por la palabra inerrante y pastoreados soberanamente por su Espíritu. Llegamos a la conclusión. La concepción romana del papado y la distinción entre el clero y laicos carecen de sustento en la Sagrada Escritura. Son un andamiaje humano que pervierte la eclesiología del Nuevo Testamento. La verdadera Iglesia de Jesucristo no se define por la sumisión política o dogmática al obispo de Roma, sino por la unión espiritual e indisoluble de todos los redimidos con Jesucristo, su única cabeza, Señor y Rey absoluto. Estimado amigo, me dirijo a ti, reconociendo el anhelo profundo que hay en tu corazón por encontrar la seguridad, unidad y una guía firme en un mundo lleno de confusión. Entiendo que durante toda la vida te han enseñado a mirar a Roma, al Papa y a la jerarquía de la Iglesia como esa roca segura a la que debes someterte para no perderte. Te han dicho que necesita un vicario, un representante humano de Cristo para escuchar la voz de Dios. Pero hoy quiero invitarte a levantar la mirada mucho más alto. Quiero mostrarte la inmensa dignidad que Dios mismo te ha otorgado a través de Jesucristo. La Biblia nos enseña que el propio apóstol Pedro, en quien la Iglesia Católica basa el papado, escribió en su primera carta que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así lo escribe en 1 Pedro 2:9. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que Dios te ama tanto y el sacrificio de Cristo fue tan poderoso que ha derribado todas las barreras jerárquicas y humanas. No hay cristianos de primera clase, lo que conocemos como el clero, y no hay cristianos de segunda clase, como lo que se dice laicos. A los ojos de Dios no necesita un intermediario terrenal que reclame ser el representante exclusivo de Jesús en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo, antes de ascender al cielo, prometió algo infinitamente mejor. Nos dio a su Santo Espíritu para que habite directamente en tu corazón. Así dice el Evangelio de Juan 14:16. Él es el único y verdadero consolador y guía inefable. El Señor no te pide que pongas tu fe, tu obediencia absoluta y el destino de tu alma en las manos de un hombre falible, en una institución humana. Te pide que pongas tu confianza entera en Él, en Jesucristo, el único jefe, Rey, Salvador y Juez de tu vida. Te invito hoy a que descanses en su suficiencia. Lee su palabra por ti mismo, sabiendo que el Espíritu Santo iluminará tu entendimiento. Acércate directamente a Jesús, tu único y verdadero pastor, y rinde tu voluntad exclusivamente a Él. En sus brazos y solo en ellos tu alma encontrará la verdadera roca inconmovible para tu salvación. Si esta palabra crees que te es útil a tu vida y que puede ayudar a un hermano, a un amigo, comparte este video y deseamos que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento.